Inicio, si les parece. Me parece Agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan hoy. Vamos a dar inicio a este conversatorio que hemos titulado Interpretación de las cifras económicas del gobierno del presidente Gabriel Boric. Em, yo quisiera partir agradeciendo, por supuesto, la presencia de tanta gente, pero sobre todo estos conversatorios quedan grabados. Por lo tanto, si hay gente que nos ve después, estamos muy contentos que puedan usarlo como un bonito espacio de reflexión y de pedagogía, ojalá. muy Em, buena en lo que, él. sí, lo que queremos hacer hoy día, yo creo que tiene un propósito doble. Primero, queremos tener una conversación rigurosa, en base a datos, en base a una mirada un poquito más extendida de lo que ha sido este gobierno y cómo el impacto de las políticas públicas y los vaivenes internacionales pueden afectar el curso de la economía. Pero yo quisiera también destacar que lo que estamos haciendo hoy día también es un reconocimiento al trabajo que hace el programa de economía del Instituto de Igualdad, que tengo el honor de dirigir. Mi nombre es Javier Altamirano. eh, y que este grupo humano, con mucho esfuerzo y con mucha constancia, ha sacado 36 números de un boletín con indicadores económicos que busca precisamente que la discusión esté basada en evidencia, en datos, y desde ahí uno pueda genuinamente tener interpretaciones del acontecer de nuestra economía. Así que esta actividad es para Sergio Arancibia y todo el equipo, Raúl, Oscar y tantos más que trabajan todo esto con mucho compromiso para que la información disponible para no solo los militantes, sino que la gente en general sea rigurosa, esté organizada, sea sistemática y permita ver tendencias. Entonces quiero subrayarlo y aprovechar de agradecerle a los compañeros que hacen esta labor. Hoy día vamos a tener la suerte de enriquecer nuestros conocimientos que a veces Claro, son parciales. Hay gente ¿cómo yo hago esto? que probablemente tiene mucho conocimiento económico entre quienes nos acompañan, pero hay otros que tal vez no, y por lo tanto Ahí espero está, que ¿no? sea un bonito Sí, espacio pero de no veo a la gente. discusión desde la disparidad de las Me disciplinas. caí en pelota, vos. Voy a silenciar a un compañero. Disculpe. A Ahí. silenciar a Arturo. Sí, disculpe Arturo, pero para que podamos proceder, quisiera presentarle a las dos personas que nos acompañan, que son un lujo de expositores. Bueno, nos acompaña Lisette Enríquez, la están viendo en pantalla. Lisette es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Actualmente es consejera del sistema de empresas públicas y es miembro de la junta directiva de la Universidad de Talca. Ha tenido distintas responsabilidades. Voy a destacar solo algunas porque el currículum es bastante extenso, Lisette. Ha sido presidenta de Correos de Chile, gerente general del Cercotec, consejera del Centro Nacional de la Productividad y de la Calidad, ha sido consultora internacional y en tiempos de dictadura fue consejera nacional del Colegio de Ingenieros, que bien sabemos lo difícil que era hacer un trabajo gremial en ese tiempo. En el Partido Socialista ha sido en más de una ocasión presidenta de la Comisión Económica y también nos acompaña, bienvenida Lisette, muchas gracias, y también nos Gracias. acompaña Sergio Arancibia, que como decía es la persona que ha impulsado este boletín de indicador económico, pero vamos a también mencionar algunas otras cosas. Sergio es doctor en Economía por la Universidad de Málaga, es economista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Chile. Ustedes lo pueden ver en el mostrador y otros medios porque es un columnista que regularmente está sacando sus opiniones. Ha sido investigador, docente universitario y ha sido asesor en empresas públicas y privadas. El, bien, Bienvenido, perfecto. Sergio, y muchas gracias a ambos por esta posibilidad de conversar y ojalá podamos tener una enriquecedora conversación. La actividad está pensada del siguiente modo. Vamos a partir, porque hicimos una distribución de las palabras, va a partir Sergio y luego Lisette. Ambos tendrán respectivamente 20 minutos para sus presentaciones. Tiene una presentación que será apoyada visualmente por una PPT y a continuación dejaremos abierta la posibilidad desde ahora para recibir preguntas. Yo les pido por favor, compañeros y compañeras, que lo vamos a hacer en el chat, porque bien sabemos cómo somos los socialistas buenos para hablar. Entonces, en el chat me permite hacer una síntesis de las preguntas y luego de las presentaciones, por lo tanto, podemos tener un muy buen intercambio que yo estoy seguro va a ser de agrado de todos los presentes. Mi tema es el FODA de la economía chilena. Primero, buenas tardes a todos, buenas noches a todos y todas. Mi tema es el FODA de la economía chilena, es decir, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas.
por qué quise hacer esto? Fundamentalmente para saber en estos momentos cuál es la situación en que estamos parados, ya que se están haciendo una serie de programas y cosas para las campañas políticas. Por lo tanto, me parecía interesante ver cómo estábamos parados en estos momentos respecto a la economía chilena. ¿Desde dónde estaríamos partiendo? ¿Ya? Eh, Primero, en materia de fortaleza, ay, se me fue de nuevo qué tontera, ¿Se está no viendo sé bien, Ulises? Dale nomás. sí. Em, no sé cómo achicar los, los participantes que me tapan el PPT. Puedes fijar la pantalla con tu botón derecho y le pones un fijar. Sí. Bueno, primero que nada, la primera fortaleza, y yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en eso, es la estabilidad macroeconómica, el rápido control de la inflación post pandemia, que significó un ajuste súper importante, digamos, 23% de reducción del gasto fiscal y una TPM que bajó del 11,25 al 5% en un año y tanto, la disciplina fiscal, digamos, y la baja deuda pública comparada. Y esto voy a, voy a profundizar sobre eso, porque siempre se habla de que estamos muy endeudados, ¿ah? Pero no es tan así, digamos. Tenemos una de las deudas públicas más bajas del mundo, digamos. Y por otro lado, se retoma el crecimiento tendencial. Digamos, en general, yo diría que las finanzas públicas y el manejo macroeconómico de este país es bastante creíble, ¿eh? Eh, Aquí una muestra de cómo fue este ajuste, que realmente todavía sigue, digamos, ¿ah? Todavía la TPM está en 5 y todavía afecta bastante el tema crediticio. Y aquí viene el tema de los mitos de la deuda. Es decir, aquí está Bachelet, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera y el gobierno Boric. Realmente el que más endeudó, en 12,4 puntos, digamos, subió de 23,6 a 36, la deuda es Piñera, digamos, y es entendible también por los tipos de problemas que se pasaban en eso. Y en el gobierno de Boric esta subió solo 5,7 puntos porcentuales, es decir, a 41,7. Lo que sí, digamos, significa unos servicios financieros bastante altos. Estamos en estos momentos pagando en el servicio de la deuda 3.778 millones de dólares y vamos a llegar a 4.000 millones, lo que es bastante respetable, fundamentalmente porque los intereses están altos también. Aquí ven que Chile es uno de los países con más baja deuda pública del mundo. Ahí tienen Chile en rojito y todo el resto de los países de la OCDE y está bastante abajo, ¿ah? Y si hacemos esto para América Latina, ni hablar, estamos abajo, abajo, digamos. Y también esto de que Chile es creíble, la clasificación de riesgo soberano, ¿ah? Eh, es muy buena la de Chile, está abajo de la de Canadá y todo el resto de países de América Latina están bajo Chile, tienen clasificaciones mucho más altas de riesgo, ¿ya? Ni que hablar de países como Argentina y todo eso. Em, si esto lo vemos para los países de la OCDE, vemos que estamos como España, Polonia, Portugal, y acá estamos sobre Hungría, Italia, México, Grecia, Turquía, digamos. Es decir, es una posición sólida. Em, Respecto al crecimiento económico y el crecimiento potencial, no cabe duda que ha habido un problema fuerte
de reducción de crecimiento potencial de nuestra economía desde hace tiempo. Ustedes pueden ver cómo va bajando en los distintos gobiernos. Y el crecimiento efectivo también cómo ha ido bajando, ¿ya? Nosotros en 2024 crecimos a 2,6%, que está por sobre la estimación de crecimiento potencial. Aquí hay bastante discusión respecto a que si estas estimaciones de crecimiento potencial y además el tendencial no están algo subvaluados, porque realmente no ha habido sobrecalentamiento de la economía, hay capacidades todavía para crecer, existe holgura en el tema de mano de obra y todo eso. Entonces, realmente, bueno, llama la atención las estimaciones estas de crecimiento potencial, pero en todo caso está retomando el crecimiento. Yo creo que hay eh, detrás de esto, perdón, detrás de esto hay una fuerte impacto del tema de la productividad total de los factores, que vamos a hablar después en las debilidades, de esta baja o este llamado estancamiento económico, digamos. En todo caso, el cuadro es un cuadro de normalización. En materia de inflación, se espera que al 2026, a fines, tengamos ya un 3%. En materia de disciplina fiscal, en materia de crecimiento, en realidad estamos en un punto de inflexión, ¿ya? La otra fortaleza es un marco institucional sólido, ¿ah? Banco Central tiene un banco central autónomo, respetado, una separación clara de los tres poderes del Estado, ley de compras públicas digamos, aminora bastante los temas de corrupción, una estrategia nacional de integridad pública recién, digamos, impulsada en este gobierno. En general hay un respeto a las normas y a los contratos, un buen clima de negocio, superado ya el estallido social, la pandemia, los dos intentos fracasados de nueva constitución que generaban cierta incertidumbre. Por lo tanto, desde un punto de vista institucional, hay un marco institucional sólido. Sin embargo, tiene sus perforaciones, porque, digamos, hay muchos signos de interrogación respecto y desconfianza sobre la institucionalidad debido a una serie de problemas que se han suscitado, eh, temas de probidad, etc. Eh, otro, otra fortaleza muy grande es la existencia de una cartera de inversiones robusta y con buen nivel de maduración. Hay una cartera bastante madura que la Corporación de Bienes de Capital la llama con cronograma, que quiere decir que ya tiene ingeniería de detalle y todo eso, para el 25-29 por 68.000 millones de dólares. Y adicionalmente hay una cartera para el 25-29 sin cronograma, es decir, con menos maduración, de 44.500 millones de dólares. Es muy interesante esto, ya que vamos a profundizar qué ha pasado respecto a las inversiones y cómo venía la tendencia. La tendencia desde el 2014 en adelante, el 2024, en general era una tendencia descendente de la inversión total. Em, Como ustedes pueden observar aquí, se salvan determinados puntos el año 21, pero después viene toda la situación de la pandemia, etcétera, y ha ido a la baja. Eh, la inversión pública sectorial, lo que vimos fue la inversión total, digamos. La inversión pública sectorial también ha ido a la baja, la que tiene que ver con MOP, con salud, con vivienda, todo eso. Esto es como porcentaje del PIB. Aquí ustedes ven
los 3 últimos años bastante deprimida. Y aquí tiene que ver mucho con este ajuste fiscal. ¿Ah? Ahora, Uy, te van a empezar a buscar. la inversión total, la pública Bueno, total que tiene metida la regional, esta sectorial que vimos y que tiene metida la municipalidad, la municipal, está, digamos, levemente al alza, pero no, más o menos recobrando los niveles del 2015, del 2019, por ahí, digamos, no es una inversión pública muy dinámica, ¿ya? Pero esta cartera, ¿ah? es muy potente, muy potente. Son 787 proyectos con maduración, representa un 13,5 mayor al promedio de la década, pero muy concentrada en 4 regiones, ¿ah? Que son también tres, eh, 3 o 4 de ellas son también las que tienen mayor PIB del país. Por lo tanto, va a haber una mucho mayor concentración. Es muy intensiva en capital, genera 504.000 empleos totales, pero solo 60.000 permanentes. Es decir, esta inmensa cartera de inversión. ¿Ah? Y territorialmente muy concentrada en 4 regiones: Coquimbo, Atacama, Metropolitana y Antofagasta. Em, ¿Qué características tiene esta cartera de inversión? ¿Ah? Por empezar, muy concentrada en energía, en minería y obras públicas. Es decir, es muy poquito lo que viene después en el tema inmobiliario, industria, tecnología, algo de puertos. Esta es la que está madura, digamos, ¿ya? Hay como un 80 y tantos % en estos 3 sectores. El financiamiento de la inversión es fundamentalmente inversión extranjera, es decir, realmente eso habla de la credibilidad del país. ¿Ah? La distribución por tipo de activos fundamentalmente es construcción fuertemente, por lo tanto esto debiera dar un impulso fuerte a la construcción. Y los flujos de inversión son muy importantes ya en este año, ¿ya? Em, Después, bueno, otra fortaleza es la apertura comercial y las amplias redes de tratados internacionales y el sector externo relativamente resiliente. Chile es una economía muy abierta, 31% del PIB son exportaciones. Hay más de 60 tratados vigentes con 80% del PIB mundial. Tiene tipo de cambio flexible que ayuda a absorber los shocks externos. Y hay una diversificación de mercados externos, es decir, China, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, y con minerales de alta demanda para descarbonización global. Es decir, que tienen mucha demanda y representan como el 55% de las exportaciones. Entonces, en ese sentido, es resiliente, digamos, eh, siempre que los tratados se respeten. Es un gran tema. También tiene otra fortaleza, un sistema financiero sólido y bien capitalizado. Primero, el país tiene un elevado nivel de bancarización si se compara con el resto de América Latina y de digitalización. Fundamentalmente esto está muy basado en el tema de la cuenta RUT. Son 14 millones de cuentavientes. El 97% de los adultos tiene cuenta bancaria. En la OCDE el promedio es 95%. Hay un avance digital fuerte en medios de pago. El 89% tiene carteras de débito. Y hay una supervisión efectiva. Esto también habla del marco institucional fuerte. La morosidad estructural es bastante baja. La cartera de empresas tiene en el 2025 una morosidad de 1,25 en 90 días o más, la de vivienda algo parecido y la cartera de consumo un poquito más alta, 3,1.
cuáles son las brechas que después tenemos que ver las debilidades, digamos. El acceso desigual al crédito, el 20% de los créditos del sistema bancario llegan a las MIPYMES. La población tiene baja educación financiera, 62%, encuestas que han hecho recientemente, y alta concentración del sistema financiero. Pero en general es un sistema financiero sólido y bien capitalizado. Después tenemos los recursos naturales y energéticos estratégicos para la transición verde, esa es otra fortaleza, y con claras estrategias de desarrollo. Somos los primeros productores mundiales de cobre, los segundos productores mundiales de litio, que se necesitan mucho para la transición energética, digamos, a nivel global. Tenemos estrategias para hidrógeno verde, somos fuertes en energías renovables, hay una estrategia para el litio y todo eso bastante bien delineada, digamos. Otra fortaleza es la alta penetración de Internet y conectividad. Chile está bien en acceso a Internet e infraestructura digital, digamos, ¿ah? Especialmente en Internet móvil. El 94,3% de los hogares tiene acceso a Internet y en penetración de Internet móvil el 119%. El 86% de las personas adultas usan Internet. Después, en la infraestructura, la velocidad de conexión es la más alta de América Latina, pero también aquí hay brechas fuertes que tenemos que verlo después en el tema de las debilidades. El uso productivo de la Internet es bajo, especialmente las habilidades digitales bajas en MIPES, en micro y pequeñas empresas, en mujeres y en adultos mayores. Hay una cobertura geográfica en que carecen de conexión o es deficiente. Hay 1.500 localidades que padecen de ese problema. Hay problemas de acceso en zonas rurales y de bajos ingresos donde el negocio no es rentable para las compañías. Entonces no hay. Pero sí hay una alta penetración de Internet y conectividad. Es decir, se puede construir sobre una base bastante buena, digamos. Debilidades. A mí estas dos primeras son las que digamos, las siento como las mayores o más relevantes, aunque cada vez que me levantaba del escritorio me sumaba más debilidades, por lo tanto son varias páginas de debilidades. Espero no aburrirlo. Uno es el estancamiento, más bien la reducción de la productividad de los factores y el estancamiento del ingreso per cápita. Yo creo que la productividad de los factores, ahí pesa mucho la baja calidad del capital humano, el estancamiento en la adopción tecnológica, especialmente en transformación digital de las MIPYMES, el tema ya más coyuntural de la pandemia y el estallido, y la desaceleración de la inversión privada que la vimos, digamos. Aquí hay un cuadro ustedes pueden ver cómo iba en aumento la productividad total de los factores hasta el 2019 y de ahí se empezó a reducir, casi 7 puntos, un poquito más de 7 puntos. Y recién está empezando quizás a revertirse la tendencia. ¿Ya? Entonces es realmente serio este problema de la productividad. Y ahí están todos los temas digitales, los temas de los permisos y todas esas cosas. Y este cuadro es muy interesante, este gráfico, ya que representa, digamos, cómo anda el PIB per cápita respecto al promedio de la OCDE, ¿ah? De los países de la OCDE. Y aquí está Chile, el rojo, y acá están varios países de América Latina, Colombia, Costa Rica, México, Argentina, Brasil y Perú. Nosotros estamos cercanos al 55% del per cápita de la OCDE, pero entramos en un estancamiento acá. Íbamos fantástico hasta como el 2013, 2012, y de ahí hemos ido para abajo y acá nos hemos estancado, ¿ya? Y eso que estamos creciendo poco demográficamente.
Y los otros están más abajo, también están medios estancados, pero no es un cuadro, digamos, que provoque alegría, ¿ya? Este es un tema que es necesario trabajar muy, muy a fondo. El otro tema, que es el tema de la desigualdad socioeconómica elevada y la cohesión social frágil. Eh, la, es vergonzosa, es obscena la desigualdad en Chile. Y esto es ineficiente económicamente, además de todos los temas éticos y de otro tipo, pensando desde un punto de vista económico, es ineficiente. Hay pérdida de talentos, mala asignación de los recursos, obstáculos al desarrollo, afecta negativamente la demanda, el consumo, digamos, y produce inestabilidad social. El Gini de Chile, con todas las transferencias de bonos y cosas, es 0,45 en la última medición, según la OCDE, y los promedio OCDE es 0,32. En Chile, el primer decil recibe el 0,6% del PIB y el último decil el 34,8% del PIB, es 58 veces, digamos. La desigualdad de ingresos territorial en MIPYME, en género, en educación, laboral, salud, acceso a justicia, seguridad digital, etcétera, es bastante importante. Solo voy a dar dos ejemplos. En educación hay diferencias de 7,2 años en escolaridad entre el primero y el 10º decil. Y en salud hay 7 años de diferencia de esperanza de vida entre las comunas vulnerables y las de altos ingresos. Voy a mostrarle dos cuadritos para, digamos, para expresar este tema de la desigualdad territorial. Y esto conéctenlo con el cuadro que mostré, con el gráfico de las inversiones. Aquí, esta es la de la región metropolitana, es base 100. Y los otros están todos referidos a la región metropolitana. Ustedes ven que Antofagasta tiene 2,35 veces el per cápita, el PIB per cápita de la región metropolitana. Y todo el norte, Tarapacá, Atacama, están muy por encima. También las del extremo sur, Aysén y Magallanes. Y el resto está bastante por debajo de la región metropolitana. La Araucanía está como en el 60% del PIB de la región metropolitana, es decir, tiene casi un 40% de diferencia respecto a eso. Ñuble también, Arica, por el estilo, etcétera. Y ustedes ven que además, en este caso, se superpone que la inversión va a venir a justamente a esta misma zona, las tres primeras, y en la metropolitana, es decir, va a profundizar esta situación, va a concentrar más. Por lo tanto, es un tema que requiere bastante atención. Después, este indicador, que es un proxy de productividad, que es venta por trabajador de MIPYMES y de gran empresa, y es la relación entre las ventas por trabajador de las MIPYMES con respecto a la gran empresa en el 2023. Aquí las MIPYMES tienen unas ventas por trabajador que son el 16% de la gran empresa. Esta relación en Estados Unidos y en países de la Unión Europea es de 55 a 65%, es decir, están por acá. Ustedes se dan cuenta qué diferencia en materia de crecimiento económico al tener esa productividad, cuando acá están el 65% de los ocupados y son 5,7 millones de personas, es decir, 5.700.000 personas que están con productividades bajísimas, bajísimas. Entonces, y estas empresas acá, MIPYMES formales hay casi 1.200.000. Probablemente hay muchas que son de una persona o dos personas. Supongamos que sean 600.000, pero las grandes empresas son 17.000. Y las empresas cotizando en bolsa son 359. Entonces,
Y esto tiene mucho que ver con un tema que planteo más adelante. Voy a avanzar una y después retrocedo. Que es la baja representatividad de actores para un efectivo diálogo, la legitimidad. Las gremiales fundamentalmente son de grandes empresas, que son 17.000, y son 1,2, 1.200.000 empresas formales en Chile. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que se está hablando solo con los grandes. El gobierno está interlocutando fundamentalmente con los grandes. Y en la sindicalización, que son apenas un 19%, casi 1 millón de afiliados, el 87% de los afiliados son de grandes empresas. Por lo tanto, por el lado de los trabajadores como por el lado de los empresarios, estás hablando con la punta del iceberg. El tema de legitimidad, el tema de tener otras perspectivas, no está. Y esa es una debilidad muy grande. Especialmente cuando se plantean proyectos como la negociación ramal, etcétera, el asunto de la titularidad y todas esas cosas sin legitimidad se ve muy, muy difícil. Después, el tema de desconfianza en instituciones y entre personas, otra debilidad muy grande. Se elevan los costos de transacción, decididamente por la desconfianza, y se generan tendencias a sobreregular. Ahora, todo esto pasa por temas de corrupción y falta de respuestas oportunas a los problemas. Digamos, se empieza a desconfiar de las instituciones. Cuando en un proyecto de ley se demora 10 años en el Congreso, etcétera, claro, no da respuesta. Pero todo esto genera, y especialmente los temas de desconfianza, porque van a hacer trampa, etcétera, eleva los costos de transacción, hace todo más difícil. ¿Ya? Otro tema es el sistema político y el cortoplacismo y falta de acuerdos estructurales. El periodo presidencial es muy corto, de 4 años, lo que impide hacer las cosas más importantes, estratégicas, de peso. Y el otro tema es la falta de acuerdos básicos para temas que son de mediano y largo plazo que exceden el gobierno de turno. En ese sentido, para una serie de cosas corresponde hacer ciertos pactos de largo plazo, de grandes temas, digamos. Bueno, las brechas en capital humano y digitalización y educación técnica poco alineada con la demanda. Aquí hay mucho tema. En general, Chile gasta bastante en educación o invierte bastante en educación, especialmente en educación superior. Tiene presupuestos bastante más altos que digamos, el porcentaje del PIB que destina a educación superior es como 6 y tanto, y el promedio en la OCDE es 5 y algo. Pero hay un tema de eficacia, hay un tema de eficacia. Creo que también sobre eso hay que profundizar. Después, el mercado laboral, la baja participación femenina y el desempleo relativamente alto. El 8,7 estamos en estos momentos, pero fundamentalmente la participación laboral de las mujeres en Chile es el 52% y en la OCDE es del 66%. La participación laboral de los hombres en Chile es del 71%, en la OCDE es del 80%. Entonces, bueno, detrás de esto yo creo que hay temas muy desafiantes como el tema de las salas cuna, de la corresponsabilidad, de la capacitación de las mujeres para, digamos, para puestos para empleos de mayor productividad, eh, el tema del cuidado y todo eso. Pero esto sí que rendiría mucho. 700.000 mujeres más incorporadas al mercado laboral sería realmente un gran aporte. ¿Ya? El otro asunto es la baja carga tributaria comparativamente con otros países,
y el sistema tributario regresivo y todo lo que da un espacio fiscal limitado por nivel de recaudación insuficiente, digamos. La carga tributaria en Chile es de cerca del 21% y en la OCDE en promedio es de 33,9, 34, ¿ya? Y la participación del IVA en Chile, que es altamente regresivo, es de 41% y en la OCDE es del 20%. Es decir, es un sistema tributario que tenemos que revisar muy, muy a fondo, ¿ya? Esa es una de las reformas ¿Cómo hago para pendientes. que esta pantalla me salga así grande? Ah, perdón. No, Em, adelante nomás. Después, el tema de la limitada innovación y digitalización empresarial. El gasto en I+D en Chile es 0,39 del PIB y en la OCDE es 2,7. Y los ejecutores principales en Chile son las universidades y en la OCDE es el sector privado. En las universidades se consiguen empresarios, mientras que en la OCDE la ejecución está a cargo de empresarios. Ah, las brechas de habilidades digitales y uso de herramientas digitales para fines productivos, fundamentalmente en el mundo MIPYME. Es decir, ahí hay mucho que hacer en el tema digital, en todo el área de MIPYME. La alta dependencia del cobre y el bajo nivel de diversificación productiva y el limitado nivel de integración productiva local. Aquí el cobre es determinante, no sé qué podría ser esta economía sin cobre. Y esto es persistente a través de los años, etc. El cobre representa el 50% de las exportaciones chilenas a través del tiempo y tiene un rol fundamental en las finanzas públicas y en la recaudación. Ahora, ¿cómo se integra más todo eso y cómo se integra más todo eso localmente? Yo creo que el tema cadenas productivas, todo eso hay mucho que hacer. Ahora, todo esto se va a profundizar más con la inversión que viene, digamos. El déficit de vivienda social en aumento, eh, migrantes, desastres, incendios y la limitada demanda del sector de la construcción. Hay, digamos, se estima un déficit de 750.000 viviendas a finales del 2025. Este es un estudio recientemente hecho por la Universidad de Talca. Y realmente esto puede ser, el abordar esto, que requiere inversión pública, puede ser algo muy interesante para el país. Es decir, Corfo en estos momentos tiene planes bastante ambiciosos para la construcción de vivienda social en madera, industrializada en grandes cantidades. Ojalá eso se pudiera llevar adelante, digamos. Por otro lado, las restricciones, digamos, que se originan en los temas de la TPM, limitan la demanda en el sector de la construcción, es decir, las tasas de interés todavía son muy, muy altas. Después otra debilidad es la limitada capacidad de aplicar las regulaciones, es decir, las leyes se promulgan sin recursos para aplicarlas, especialmente en el caso de la fiscalización de ámbitos sensibles para la ciudadanía. Tenemos un Estado sin dientes en general. Y el agravante es que son mercados concentrados y el Estado subsidiario es subsidiario en bienes y servicios básicos, son todos provistos por el sector privado. Entonces, el que tengas un aparato regulador sin dientes es muy complicado, es una debilidad muy grande. Las barreras a la inversión y el crecimiento. Bueno, ahí está toda la carga regulatoria, los permisos sectoriales, ambientales, las concesiones marítimas y borde costero, los patrimonios culturales. Todas se están abordando, afortunadamente, por el gobierno actual. Ojalá lleguen a buen puerto dentro de este periodo que queda. Y otro tema, el financiamiento de la inversión. Y están todas las restricciones financieras derivadas del ajuste fiscal y, digamos, el tema especialmente la inversión pública y las tasas de interés que están altas
y la baja profundidad de los mercados de capitales. Es impresionante este país, tiene solo de las 12.000 y tantas, 17.000 y tantas empresas grandes, solo, 300 y tantas cotizan en bolsa. Es muy restringido el asunto. Bueno, las oportunidades son muchas, afortunadamente, y se tienen mucho que ver con las debilidades y las fortalezas. Una es la descarbonización o transición verde, que no es solo a nivel de este país, sino que es global y que requiere más commodities relacionados con los que tenemos, cobre, litio, el hidrógeno verde, las energías renovables. Esto lo podría ralentizar Trump por su negacionismo y el estímulo al uso de los combustibles fósiles. Eso podría, digamos, ralentizar esa demanda, pero de todas maneras es una tendencia que va y va muy fuerte. Otra oportunidad es hacer la cartera de inversiones con la mayor integración productiva local y nacional, la gran cartera de inversiones que tenemos. El aumento de la productividad y la transformación digital y la economía del conocimiento, reformas estructurales bien diseñadas, impulso a las MIPYME e innovación local. En el mercado laboral, mayor participación laboral femenina, la superación de las brechas de formación del capital humano para el desarrollo. Yo no veo cómo podemos desarrollar, impulsar descentralización si no creamos realmente capacidades para descentralizar, tanto a nivel regional como local, digamos. Las migraciones también debieran de verse una migración regulada como una oportunidad en el mercado laboral. Eh, la diversificación productiva regional y la descentralización efectiva. Ustedes vieron ese gráfico del tema regional. Realmente eso, una descentralización efectiva que traspase competencias reales y no sea un poco, digamos, como decía nuestra candidata Toá, competencias pichiruche. Realmente creo que es muy necesaria el fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad reguladora del Estado, hacerla efectiva. La demanda creciente de vivienda social, que es inversión pública, y la buena noticia son los planes de Corfo. El ordenamiento territorial, las ciudades resilientes, destino de borde costero, temas ambientales, es decir, si tuviéramos un ordenamiento territorial vinculante, se avanzaría, se disminuirían mucho los conflictos, porque se sabría aquí, pues, digamos, esto es apto para el turismo, esto no, aquí no se pueden construir desaladoras, etcétera. Y creo que nos ahorraría muchos dolores de cabeza. ¿Cuáles son las amenazas? Uno, la volatilidad de los precios de los commodities. Nosotros estamos muy influidos por dos, especialmente cobre y tres, cobre, litio y también el petróleo en las importaciones. Em, ¿Qué pasa con el efecto Trump? Digamos, toda la desaceleración global, que por lo menos parece tocarle a China fuerte, Japón, etcétera. Entonces, el asunto ahí sí nos puede golpear más que los aranceles mismos, más que la guerra arancelaria. Y las disputas y alineamientos geopolíticos. Yo creo que ahí hay un área fuerte de amenaza. La otra amenaza es cambio climático, estrés hídrico, riesgos climáticos, desastres naturales, incendios, inundaciones, terremotos, sequía, que han aumentado mucho su frecuencia y erosionan el crecimiento. Y acá agrego el negacionismo de Trump respecto al tema de cambio climático, que está impulsando los combustibles fósiles, ¿ya? El otro tema es la desafección ciudadana y las tensiones sociales y políticas internas. Realmente, si no se abordan los temas de desigualdad tan profunda, sí puede haber muchas tensiones sociales y políticas internas.
Y el tema de la percepción de la corrupción y de la falta de probidad aleja mucho, genera mucha desconfianza, sobre todo y todas, y la institucionalidad en su conjunto. Bueno, el retroceso en el ahorro y en la inversión pública por presión creciente del gasto social sin la suficiente recaudación. Nosotros tenemos que financiar las pensiones, tenemos que financiar todas estas reformas y reformas pendientes además en salud y todo eso digamos, si no hay una recaudación, un sistema tributario robusto, y yo no sé si vamos a estar muy complicados. La otra amenaza es la demografía, el envejecimiento de la población y la presión sobre las finanzas públicas, fundamentalmente por todo el tema de seguridad social, y sobre la productividad de la población activa. Es decir, la población activa tendría que ser mucho más productiva para no crecer. Por lo tanto, nuevamente los desafíos de productividad de este país son súper relevantes. La población mayor de 65 pasa de 13% a 25% en un par de décadas. Bueno, por último, yo creo que Chile se encuentra en un punto de inflexión en estos momentos. Es decir, hay una serie de cosas que no venían muy bien y que se arreglaron. Se ha puesto la casa en orden, se está retomando la senda de la inversión, se ha controlado la inflación y el gasto fiscal, está en el nivel superior de su crecimiento tendencial, tiene una base sólida, pero para dar un salto al desarrollo, para ser, digamos, realmente tener un crecimiento económico inclusivo importante, requiere de formas y cambios estructurales audaces respecto a cómo se viene operando hasta el momento. Entre otros, eh, cambios para abordar las grandes brechas de desigualdad en forma sostenida eh, en todos los ámbitos, ingresos, territorial, género, educativa, MIPES y otros. Un sistema tributario progresivo y que esté a tono con las necesidades de recaudación para abordar los desafíos de gasto social e inversión. Em, la materialización de la robusta cartera de inversiones que tenemos, es decir, removiendo las barreras estructurales, eh, abordar los desafíos de capital humano, la descentralización, la transformación digital, la innovación y la demografía, desarrollar una economía resiliente al cambio climático y desastres naturales, ciudades resilientes, ordenamiento territorial, prevención, mitigación y adaptación, y mejorar sustantivamente la cohesión social y el diálogo entre los distintos actores para hacer apuestas más estratégicas de plazos más largos que superen al gobierno de turno y fundamentalmente que sea más representativo, que sean más representativos los que conversan, que sean más representativos estos actores que conversan, del Chile real, digamos. Bueno, eso es lo que sería mi presentación. Muchas gracias y, y Mu- bueno. Muchísimas gracias, Lisette, por esta completísima presentación. Agradezco las preguntas que han llegado al chat y si les parece, encadenemos de inmediato con la presentación de Sergio. No sé si Sergio está por ahí. Estoy acá. Ya. ¿Me Ade- escuchas? sí, adelante, Sergio. Voy a compartir pantalla, ¿ya? Ok, ok. Ahí estamos. Estoy viendo. Sí, adelante, por favor. Bueno, en los apretados 20 minutos que tengo para hacer esta presentación, voy a abordar la presentación de los principales indicadores económicos para ver al calor de ello cuál es la situación económica que presenta el país. Como ya dijo Javier inicialmente, mucho de esto que voy a presentar, tanto en información como en reflexión, descansa o se alimenta del boletín de indicadores económicos que publicamos en el programa de economía mensualmente. Uno de los primeros indicadores al cual quiero hacer referencia es un indicador, digamos,
alta utilización. Tiene muchas críticas, digamos, pero es hoy en día todavía el que más se utiliza para medir el crecimiento de una economía. En Chile, el PIB, el Producto Interno Bruto, lo calcula el Banco Central y también el Banco Central es encargado de su difusión. Y el Banco Central publica estos informes sobre el PIB trimestralmente y anualmente. Por lo tanto, hasta este momento del año, solo tenemos el informe correspondiente a el primer trimestre del año 2025, que según el Banco Central es de un 2,3%. Es decir, el PIB creció en un 2,3% en el primer trimestre con relación al primer trimestre del año 2024. 2,3% es una tasa buena en las actuales condiciones de la economía chilena y de la economía latinoamericana. Es una tasa de crecimiento que está por sobre las proyecciones que había realizado tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda y por lo tanto es una tasa de crecimiento del PIB que si se mantuviera o se incrementara a lo largo del año, realmente arrojaría un valor de una tasa de crecimiento del PIB bastante positiva para el conjunto del año. El otro indicador que se usa muy intensamente en Chile para ver el funcionamiento de la economía es el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica, que también lo calcula y lo difunde el Banco Central. Para marzo y abril, según pueden ustedes ver en el gráfico allí, el IMASEC arrojó niveles de 3,8 y 2,5, con tasas de crecimiento con respecto a el año anterior en los mismos meses. Llama la atención allí lo que pasó en el mes de febrero, que hay una tasa negativa muy breve de 0,1%, pero todos coinciden en que la causa de eso en febrero fue el apagón. Se apagó la electricidad en un alto porcentaje de la superficie del país y eso implicó menos producción, menos servicio, digamos, durante casi medio día por lo menos, quizás un día entero, y eso hace entonces que febrero tenga una menor producción que febrero del año 24. Por lo tanto, si no siguen habiendo apagones en el país, podríamos suponer de que vamos a seguir teniendo durante el año índices mensuales de actividad económica arriba de 2,5, cercanos al 3, lo cual es también una, una cifra extraordinariamente positiva para el conjunto del país. La siguiente, por favor. El otro índice que se utiliza crecientemente para ver cómo está funcionando por lo menos un determinado segmento de la economía es el índice de producción industrial, que este no lo publica el Banco Central, sino que lo publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que no siempre las estadísticas del INE coinciden con las estadísticas del Banco Central, pero siempre andan más o menos, por lo menos, en la misma dirección. El último informe del INE nos dice que en 12 meses, es decir, de abril a abril, de abril del 24 a abril del 25, la producción industrial ha crecido en un 3,8%, lo cual es una tasa bastante interesante, porque este país ha estado sometido durante décadas a un proceso de desindustrialización y por lo tanto que la poca o la mucha industria que queda crezca a un 3,8% es un hecho bastante positivo. La lámina siguiente, por favor. Inversión. Es obligatorio casi cuando se habla de la situación económica del país referirse a la inversión, que en la economía se denomina, digamos, formación bruta de capital fijo. Si tomamos lo que ha pasado en el primer trimestre del año 25, llegamos a 12.003, estos son miles de millones de pesos, que en términos reales es mayor
que lo que sucedió en el primer trimestre del año 24. Es una diferencia pequeña, si se quiere, de 11.800 a 12.000, pero en todo caso, en el primer trimestre del 25 se ha estado invirtiendo más que en el primer trimestre del año anterior. Pasemos a analizar algunos indicadores relativos a la relación nuestra con el exterior, relaciones internacionales. Las exportaciones de bienes en 4 meses que todos sabemos que han sido extraordinariamente caóticos en términos de el comercio internacional, lleno de incertidumbres, pero en los 4 primeros meses del año 2025 se han exportado bienes por 36.037 millones de dólares, 36.000 millones de dólares, en circunstancias que en el año anterior, en el 2024, se habían exportado en estos mismos primeros 4 meses 33.000 millones de dólares. Es decir, ha habido un aumento de 5.8%, una cuestión extraordinariamente positiva en, repito, el cuadro actual de desorden y caotización del comercio internacional. Chile ha logrado conservar sus mercados e incluso incrementar las exportaciones que destina a esos mercados externos. En materia de importaciones, también mirando los 4 primeros meses, que es hasta donde existe información, en el año actual se han importado bienes por un monto de 29.000 millones de dólares, para hablar en cifras exactas. El año anterior, en estos mismos primeros 4 meses, se habían realizado importaciones por 24.000 millones de dólares. Se han aumentado en forma sustantiva las importaciones, lo cual implica que en el mercado interno hay más bienes importados, más bienes de consumo y o más bienes de inversión, todo lo cual es positivo para el país. La otra lámina, por favor. En materia de exportaciones, siempre se habla bastante de la exportación de bienes, se toma como gran indicador de nuestra vinculación con el exterior la exportación de bienes, pero en el caso nuestro, en estos momentos, es importante poner atención en lo que respecta a la exportación de servicios. Vuelve a la lámina anterior, por favor. La exportación de servicios, que en los últimos 4 meses, en los meses que han corrido del 25, con relación a los mismos meses del año anterior, las exportaciones de servicios han crecido en un 26%, una tasa extraordinariamente alta. Se está exportando hoy en día, en los 4 primeros meses del 25, más de 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares, lo cual revela que la economía chilena tiene un gran potencial en términos de prestar servicios, vender servicios a otros países, fuera de los servicios tradicionales de banca, fletes y cosas de esas. Crece mucho la venta de servicios en el área de asesorías y consultorías relacionadas con administración de empresas, con marketing, con automatización de procesos productivos, que son áreas muy interesantes, muy modernas, digamos, en que Chile parece ir adquiriendo una competitividad muy alta. La lámina siguiente, por favor. El precio del cobre. Es imposible hablar sobre la economía chilena sin mencionar lo que está pasando con el cobre. El 1 de enero de este año teníamos un precio internacional del cobre de 4,02 dólares por libra. Al 30 de abril tenemos un precio del dólar de 4 dólares con 27 por libra. Se ha crecido, por lo tanto, sistemáticamente a lo largo del año. Cochilco, que es el Consejo Chileno del Cobre, la Comisión Chilena del Cobre, ha postulado recientemente que en el resto del año 25, lo que queda, se puede, es dable pensar que que el precio del cobre va a ascender a 4,30, lo cual son cifras extraordinariamente positivas,
que reflejan no solamente una situación buena hoy, sino que una perspectiva de que el cobre y la recaudación, por lo tanto fiscal, proveniente del cobre, va a seguir aumentando. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en sus cálculos para la economía del año 2025, habían calculado un dólar a 3.25. Y ya este dólar está, como hemos visto, digamos, superando esa 4.25, perdón, 4.25 era la tasa del Banco Central, lo calculado por el Banco Central. 4.25, ya estamos por arriba de eso. La deuda externa. Aquí hay indicadores que es importante manejarlos por cuanto hay bastante polémica al respecto en los círculos políticos y económicos nacionales. Se acusa al gobierno de que ha excedido la capacidad de endeudamiento del país y eso realmente no tiene asidero cuando uno ve las cifras al respecto. Si nosotros vemos el año 2018, había una deuda externa de 184.000 millones de dólares. Y 4 años después, en el año 21, esa deuda externa alcanzaba a 235.000 millones de dólares. Es decir, del 18 al 21 se pasó de 184 a 235, casi 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento. Hay que realmente ser honestos en decir que en el contexto del COVID era necesario endeudarse y comprar medicamentos y comprar vacunas, comprar también bienes de consumo que empezaban a escasear en los mercados internos porque la pandemia se traducía en ausentismo laboral y en menos producción. Era, podríamos decir, justificable que el país se endeudara. Se endeudó en 50.000 millones de dólares. El año 2022, que es el año en que toma la administración del país, digamos, el presidente Boric, la deuda externa bajó con respecto al 21 y después ya en el 23 y el 24 la deuda externa siguió creciendo y los datos disponibles a marzo del presente año hablan de una deuda de 51.000 millones de dólares. Pero desde el año 21, que es el último año del presidente Piñera, al presente, de 235 se pasó a 251, es decir, más o menos 15.000 millones de nuevo endeudamiento. Es un endeudamiento bastante menor que lo que se puede observar en el periodo presidencial anterior. Pero también hay que decir de que endeudarse no es malo. No hay país en el mundo que no tenga hoy en día deuda externa con alguien, digamos. El problema no es tener o no tener deuda, sino que no tener una deuda que exceda la capacidad de pago del país. Ahora, todos los indicadores y todos los analistas muestran que esta deuda, 251, está todavía por bajo los índices internacionales y por bajo cómodamente dentro de la capacidad de pago del país. Pero este gráfico, esta deuda que estoy mostrando, es la deuda externa total del país. Allí está la deuda del gobierno y la deuda del sector privado, fundamentalmente de la banca y del mundo empresarial. Veamos qué sucede con el gobierno general. El gobierno general, la deuda externa del gobierno. De esos 250.000 millones de dólares que veíamos en la página anterior, a marzo del 2025, la deuda del gobierno son 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares del gobierno y por lo tanto 200.000 millones de dólares del sector privado, Y la deuda del gobierno no ha crecido en forma exponencial. El año 21, el último año del gobierno Piñera, había una deuda del gobierno de 45.000 millones de dólares. Le pasó a 50, muy poco, muy poco. Está absolutamente dentro de las posibilidades de pago de un
país del tamaño económico de Chile. No ha habido un endeudamiento excesivo ni del país en su conjunto, ni un endeudamiento excesivo del gobierno general. La página siguiente, por favor. Es obligatorio también en esto del endeudamiento hablar de lo que se denomina la tasa riesgo país. La tasa de riesgo país es un indicador que se elabora por algunas agencias internacionales para ver cuánto es el riesgo que el mundo financiero corre cuando compra deuda soberana del país. Se refiere a eso, a la deuda soberana. No se refiere al riesgo de un inversionista que viene aquí a producir tal o cual cosa, no. Se refiere a el endeudamiento del país, el endeudamiento, la emisión de deuda soberana. Resulta que Chile tiene un riesgo país que el indicador correspondiente es 122. 122. Es el segundo país en América Latina que tiene menos tasa riesgo país. Uruguay es el primero con un indicador de 91 y el tercero es Perú, que ya salta a 158 y el promedio de América Latina son 443 de riesgo país. Es decir, prestarle a Chile, tomar agua, espérame. Prestarle a Chile es muy poco riesgoso y por lo tanto Chile tiene muchas posibilidades, tiene muy abierto el mercado financiero internacional como para endeudarse a niveles mucho mayores de la deuda actual. Si no lo hace es porque ha tratado de mantener la deuda dentro de niveles relativamente moderados. La tasa siguiente, por favor. En esto de el riesgo país, la capacidad de pagar la deuda, es importante pasar revista a los activos de reserva, que están en manos del Banco Central del país. Si hubiera un manejo responsable de la deuda, de repente hubiera sido necesario echar mano a los activos de reserva para pagar tanto la amortización como los intereses de la deuda externa. Sin embargo, los activos de reserva del Banco Central a lo largo de 5 trimestres, del 24 y ahora del 25, han quedado siempre dentro de un rango ahí de 44.000 millones de dólares y 45.000 millones de dólares. Es decir, este país ha tenido un manejo muy moderado de los activos de reserva, no ha echado mano de los activos de reserva, no ha disminuido peligrosamente los activos de reserva, no ha disminuido nada de los activos de reserva del Banco Central. La lámina siguiente, por favor. Veamos lo relativo a precio, el IPC, el índice de precio al consumidor. Las tasas anualizadas están presentes ahí en la lámina. La tasa actualizada es la que va de un año a otro. En el lámina de enero a enero, de febrero a febrero, de abril a abril, de abril del 24 a abril del 25, la tasa anualizada es de 4.5%. Es una tasa en retroceso con respecto a los meses anteriores, lo cual significa que la inflación va moderándose, va bajando. En el día de mañana, mañana viernes, el INE va a publicar la tasa de incremento de los precios del mes de mayo y todo hace suponer que va a ser menos que uno mensual, lo cual va a llevar a que la tasa anualizada baje más allá de 4.5 y se acerque al 3.8, que es la tasa que el Banco Central ha presupuestado para el conjunto del año 2025. Para el año 2026, el Banco Central pretende llevar esa tasa a 3.0, pero vamos paulatinamente acercándonos por lo menos al 3.8, que es lo que el Banco Central ha presupuestado, planificado para este mes. Todas estas láminas, todos estos indicadores que he estado presentándoles,
arrojan, desde mi particular punto de vista, y creo que desde el punto de vista de cualquier observador objetivo, una situación positiva para el país. Muestra una economía que está creciendo, no a las mismas tasas en que ha crecido en otros momentos de su historia no muy lejana, pero una tasa de crecimiento positiva, además creciente, que genera optimismo, no solo una visión positiva de lo que está sucediendo, sino que también una visión positiva de lo que va a suceder en el futuro cercano con respecto a esos indicadores básicos de la economía. Pero hay un campo en que las cosas no están buenas. Hay un campo que no se puede soslayar en este análisis de la economía chilena. Es lo relativo a el mercado laboral, el mercado del trabajo. Allí la población ocupada ha ido bajando a lo largo de este año. De 9.390.000 ha bajado a 9.359.000, 9 millones personas. Ha bajado la población ocupada a pesar de que ha habido crecimiento de la economía. Hay más producción en la economía, pero menos población ocupada, lo cual es una situación que amerita análisis mucho más profundos, mucho más detenidos sobre lo que está pasando en el mercado laboral. Pero los indicadores es que la población ocupada está disminuyendo. La siguiente lámina, por favor. La población desocupada, a su vez, va creciendo. Perdón, no sé si me equivoqué. La población ocupada va disminuyendo. La población desocupada va creciendo de 859.000 hombres desocupados, se ha pasado a lo largo del año a 907.000. Y eso ha llevado a que la tasa de desocupación, ahí me faltó un dato, digamos, pero ese dato es 8.4. Una tasa de 8.4 subió a 8.7 y el último dato para febrero-abril es de 8.8. Tenemos crecimiento de la producción, crecimiento de muchos niveles de la economía, pero la población está creciendo en cuanto a desocupación. Y estas cosas son no una cosa que podemos medir, mire, tenemos 10 indicadores a favor y uno en contra, por lo tanto ganan los indicadores a favor. No se puede medir tan alegremente la cosa. Estos son indicadores extraordinariamente relevantes, porque si la economía nos sirve a lo social, si la economía nos sirve para mejorar la situación de los sectores más desvalidos de la población, entonces no sirve para nada la economía, no sirve para nada. Es aquí donde se juega la bondad o no de la economía. La lámina siguiente, por favor. La informalidad de los 9 millones y tantos que están trabajando, que tienen trabajo, hay más de 2.400.000, casi el 25% de los trabajadores que trabajan en la informalidad, que es un sector casi por definición de bajísima productividad. Y a lo largo de lo que va de este año, los trabajadores informales han ido creciendo, como muestra esta lámina. De 2.200.048 se ha pasado a 2.418. Por lo tanto, hay menos ocupación, más desocupación, más informalidad. La lámina siguiente, por favor. Sin embargo, aquellos que han conservado su trabajo, los 7.000 y tantos que están que no han sido fruto de la desocupación, digamos, que se mantienen trabajando, tienen remuneraciones más elevadas este año que el año anterior. Si vemos marzo de este año, con respecto a marzo del año anterior, las remuneraciones nominales son 8.3% mayores en este año. Nominales, no reales. Si le descontamos la inflación, de todas maneras va a salir una tasa positiva de crecimiento de las remuneraciones. Todo esto, repito, amerita que en el mercado laboral
es necesario profundizar en los análisis y en las hipótesis interpretativas, pero estas son las situaciones que están siendo reflejadas en los indicadores que hemos estado mencionando a lo largo de esta exposición. Yo diría, perdón, no vayas todavía a la lámina final. Todo este conjunto de indicadores, a mi juicio, reflejan que la economía se encuentra en un buen pie, que tenemos buenos niveles de crecimiento hasta este minuto y que todo se avisora de que va a seguir creciendo en el resto del año. Vamos a tener tasas positivas en la mayoría de los indicadores relevantes que dan señales de cómo va la economía nacional. Esa es un poco la conclusión que yo puedo sacar de la situación actual, de lo que se ha hecho y eventualmente de lo que se puede hacer. Termino con una frase que no es mía, sino que la traigo a colación porque en alguna forma refleja la situación que hemos estado viviendo. El presidente Gabriel Boric, en la última cuenta frente al Congreso Nacional, dijo, en parte de su intervención, hemos crecido tanto como era posible en el contexto que enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos ya acercándonos a la hora de término, pero no quisiera dejar pasar varias preguntas que llegaron vía chat. Algunas han sido contestadas en paralelo por Lisette, a quien agradezco también su presentación. Pero si me permiten intentar sintetizar algunas de las intervenciones escritas, ¿no? Hay una pregunta recurrente que tiene que ver con cómo se recupera esa senda de crecimiento que alguna vez tuvimos en Chile. Y en ese sentido me gustaría vincularlo con otra pregunta que aparece en el chat. Eh, Pueden escoger cualquiera de las dos opciones. Uno tiene que ver con la productividad y qué factores deberían ser intervenidos o trabajados para que haya un cambio en ese rumbo que todos sabemos que se abandonó los índices crecientes de productividad hacia fines de los años 90. Y la segunda pregunta tiene que ver con la descentralización, que es un aspecto que ha salido mencionado también en la intervención de Lisette y en las preguntas. Entonces, si les parece, podríamos concluir con esas dos respuestas, si están de acuerdo. Le damos la palabra a Lisette, le damos el derecho a Lisette de elegir si quiere hablar de productividad o descentralización. Lisette. Eh, Mira, fundamentalmente productividad. Para mí es un tema que me preocupa profundamente. Eh, Creo que la cartera de inversiones que viene, si se hace bien, puede mejorar bastante eso. ¿Eh? Pero creo que el tema del capital humano, ah, es un tema de fondo. Está muy desalineado las demandas con lo que se está formando, especialmente todo, yo diría, muy fuerte el tema técnico. Creo que hay cosas que acometer. Bueno, el tema digital en mi pyme es clave. ¿Ah? eh, la innovación, no hay ecosistemas que robustos respecto a innovación. Y hay como bolsones ¿cómo se llama? De reservas de productividad que yo creo que son muy importantes. Voy a nombrar algunas cosas así muy al voleo. Mira, por ejemplo, la población, en los ocupados, digamos, entre los que están en edad de trabajar de 15 a 65 años, hay como 1,5 millones de gente que tiene solo hasta octavo, tiene 8 años de estudio. Eh, Creo que digamos, el recalificar, todo lo que es formación continua, educación de adultos, etcétera, creo que es una necesidad. Es muy importante una cantidad de ese tipo, ¿ya? Después hay temas que creo que mejorarían muchísimo toda la situación,
en materia de inversiones. Por ejemplo, todo lo que es transmisión eléctrica. En el norte tienes unos grandes excedentes de energía que no se pueden utilizar en el sur o en el centro, ¿ya? Y son temas de transmisión que están retrasados y retrasados por permisos, por cosas, por distintas cuestiones. Yo creo que realmente hay una serie de cuellos de botella. Y bueno, y están todo el tema de los famosos permisos y todo eso de inversiones que duran largo tiempo. Yo creo que eso apunta muy a la vena de la productividad también. Bueno, esas cosas, desde todas esas partes se pueden intervenir, digamos. Muchísimas gracias, Lisette. Bueno, son discusiones que van a seguir presentes en el debate presidencial, que es una buena ocasión para que como país definamos alguna estrategia de desarrollo tal vez. Eh, Sergio, si te parece responder respecto de las inquietudes de cómo se avanza la descentralización o si quieres tomar algún aspecto respecto de la creación de empleo que también aparecía muy fuerte en tu presentación hacia el final, como usted prefiera, compañero. Eh, Mira, yo realmente del proceso de descentralización conozco lo que conoce cualquier ciudadano que lee la prensa todos los días, relativamente bien informado, pero no me he metido a estudiar a fondo ni a conversar con la gente que sabe y por lo tanto no querría avanzar juicios ni reflexiones al respecto. Pero sobre el problema de la productividad, sí que quiero complementar lo que ya mencionó Lisette. En productividad hay 2 millones, casi 2.500.000 de informales. 2.500.000 de informales, que son gente que casi por definición tiene una bajísima productividad. Hay también 900.000 desocupados, que en la medida en que estén desocupados tienen una productividad igual a cero. Hay 300.000 ni, que son los que están entre 15 y 24 años, que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Es decir, tenemos una masa casi de 4 millones, no, hay 4 millones de personas, digamos, que tienen una productividad muy baja y cercana a cero en muchos casos. Hay una falta de utilización, una mala utilización de una cantidad muy grande de la población. Es población a la cual se le condena a no tener una productividad alta, se le condena a vivir en condiciones muy bajísimas de ingreso, y esa es una situación social, política, ética que tiene el país que enfrentar y tratar de solucionar de alguna forma. Ahora, para aumentar la productividad, hay que tener planes muy bien desarrollados, planes muy masivos, lo que la señora Masurato a nivel internacional ha planteado como, ¿cómo habla de ella? Los planes, las metas, Misiones, las ¿eh? misiones, Las las misiones, misiones, las las misiones, misiones. las misiones, tener Mm. misiones que movilicen al conjunto del Estado en términos de utilización mejor de esa mano de obra desocupada con cero productividad, lo cual pasa, tal como les ha dicho, en planes masivos de educación laboral, planes masivos de digitalización de el conocimiento, digamos, los procesos productivos y planes masivos también de difusión del idioma inglés, digamos, que es necesario hoy en día, digamos, tanto como la educación digital mismo. Algunas cosas, pero hacerla con un espíritu masivo de poner al Estado en su conjunto detrás de lograr algunas metas en ese campo. Ahora, también para aumentar la productividad es necesario aumentar tanto la cantidad de empresas nuevas que se generen, que se establezcan, y para eso hay que mejorar el problema de la tramitación, pero es necesario aumentar la inversión, que hemos visto en las intervenciones que la inversión aumenta, pero de forma muy modesta en el transcurso de lo que ha ocurrido este año. Y tendencialmente está
bastante baja. Hay que aumentar sustantivamente la inversión, tanto el volumen como la calidad de la misma, ¿sí? Inversión nueva, pero con tecnología de punta. Eso es importantísimo. Y una cosa que a veces en nuestro ámbito, nuestro sector político, digamos, genera muchas suspicacias, digamos, muchas dudas, pero hay que hacer planes también para aumentar la inversión extranjera directa. Yo diría que estas son algunas reflexiones sobre el tema de la productividad, digamos, que podríamos dejar como eventuales respuestas a las dudas que han presentado los que han escuchado estas exposiciones. Muchísimas gracias. No, no puedo dejar pasar la oportunidad de que me puedan responder, ojalá con un concepto solamente y muy sintéticamente para que nos quedemos con eso en la cabeza. Este gobierno del que somos parte como Partido Socialista y donde hemos tenido ministerio incluso bajo nuestra responsabilidad partidaria, ¿cómo creen ustedes que será recordado? ¿Desde qué contribución a la economía será recordado este gobierno? Si lo pueden decir en un concepto idealmente, para que podamos ir cerrando este conversatorio. Lisette. Quizás reformas laborales importantes, ¿ah? Significativas, es decir, pensiones, el tema del salario mínimo, el tema de las 40 horas y bueno, esas son las grandes, digamos. Yo creo que reformas laborales importantes. Ahora, lo interesante de lo que dice Lisette en este caso es cómo un ámbito que suele ser disociado de Mm, la discusión económica es presente en nuestro ideario, así que muy interesante. mm, Eh, mm. Sergio, la última palabra, por tanto, ¿cuál va a ser Eh, en el futuro lo que recordaremos económicamente de este gobierno? yo quiero responder tangencialmente a la pregunta, decir que al presidente Boric, yo creo que el país lo va a recordar y lo va a tener presente durante los próximos 30 años. Yo creo que la actual generación de líderes políticos, la actual generación, para atrás tenemos muchos líderes muy buenos, pero la actual generación no tiene un hombre tan honesto, tan sincero, tan claro como el presidente Boric. Va a ser recordado por eso, va a ser recordado por eso y va a ser querido por eso en los próximos 30 años que le quedan fácilmente de vida política activa. Muy bien, bueno, con estas últimas reflexiones damos por finalizado este interesante conversatorio. Ha sido intenso, hay mucha información, es el tipo de reflexiones que muchas veces hay que volver a escucharla, así que pierdan cuidado que este conversatorio va a estar disponible prontamente en las redes del Instituto Igualdad para que lo puedan revisar o lo puedan recomendar a algún amigo o amiga. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso en esta jornada fría en Santiago de Chile al menos y un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras. Que estén muy bien. Y que vean el Ah, partido que está dentro de pocos minutos, el partido Eso. Chile-Argentina. Chao, cuídense. Chao, chao. ya, Ok, chao, hasta luego, chao, compadre. Chao, muchas Chao, chao. gracias. Gracias a todos. ya, Chao, chao. chao. Chao.